Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. La vida de fe de los hijos de Dios, ¿verdad? De los hijos del reino. Es una vida de segura firmeza porque descansa en Dios. Amén. La vida de fe. Amén. La vida de fe. Amén, amado. De los hijos del reino es una vida segura. Amén, aleluya. O de segura firmeza porque descansa en Dios. Y así, ¿verdad? Lo enseñó nuestro Señor Jesucristo al cierre del sermón del monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Las características del verdadero creyente es que oye las palabras del Señor y las hace. Amén, amado. Las características del verdadero creyente es que oye las palabras del Señor y las hace. Amén, amado. Tu nombre sea la gloria. Y ese mismo, ¿verdad?, se constituye, amén, en familia o hermano, ¿verdad? Como Cristo mismo lo dijo, si no me equivoco, en Lucas 8:21, si no me equivoco, donde llegaron, ¿verdad?, los discípulos dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él los miró, ¿verdad?, y les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por lo tanto, amado, eso es una característica del verdadero creyente, hermano. Oye las palabras del Señor y las hace. Ahora, ¿qué significa esto? Hacer las palabras equivale a poner en práctica la enseñanza recibida, hermano, y eso es verdadera obediencia. Hacer las palabras equivale a poner en práctica la enseñanza recibida. Era lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Que decíamos que no podemos nosotros, ¿verdad?, gozarnos, ¿qué más? Y no es que nos podemos gozar, pero que no podemos limitarnos a eso, hermano. No es que nos gocemos, wow, qué tremendo está esto, esa palabra, tremendo el estudio, Dios te bendiga, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, hermano, ¿qué hacer con la enseñanza? ¿Qué hacer con la palabra? ¿Qué hacer con el estudio? ¿Verdad, hermano? Por lo tanto, cuando se hace hacer las palabras, obviamente equivale a que a poner en práctica la enseñanza recibida. Y toda la amplia enseñanza de Jesús, amado, sobre la ética del reino de los cielos fue expuesta delante de la gente para que rectificasen su forma tradicional de vida y la ajustasen a los principios que Dios desea. ¿Verdad, hermano? O sea, que es un propósito, ¿verdad, hermanos queridos?, en la enseñanza de Jesús. Y era, ¿verdad?, de que la gente, aleluya, ¿verdad?, rectificaran su forma tradicional de vida y ajustasen, ¿verdad?, ajustasen a los principios que Dios desea. O sea, en otras palabras, para que dejaran de vivir la vida que ellos llevaban y entonces la ajustasen, hermanos queridos, amén, a su nombre sea la gloria, o la rectificaran a los principios que Dios desea. O sea, ya no vas a vivir como tú entiendes que es la vida, sino que vas a vivir realmente en la esfera de lo que realmente es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecido sea el dulce nombre del Señor. Por lo tanto, había oyentes que pondrían por obra la enseñanza, por lo menos aquellos que había escogido para ser sus discípulos. Ahora, a lo largo de la historia, millones de personas en la iglesia han oído las palabras de Jesús y las han llevado a cabo en el poder del Espíritu, especialmente aquella que tiene que ver con la entrada por la puerta angosta y el caminar por el camino estrecho que lleva a la vida. Amén. Son aquellos que no se conforman con el compromiso religioso, sino que progresan a un compromiso espiritual con el Señor. Son los que renuncian a ellos mismos para obedecer y seguir a Cristo. Son los que asumen el compromiso, palabra clave, compromiso de fe. Amén, en obediencia al Señor. Cuando hablamos de que asume el compromiso de fe,
amén, en obediencia al Señor, estamos hablando que son aquellos que entregan su vida a Cristo, creen en Cristo, entregan su vida a Él, aleluya, y entonces continúan creyéndole a Él, amado, amén, y por lo tanto llevan a cabo su voluntad en total obediencia a las instrucciones del Maestro. Jesús compara a esto con un hombre que equivale a sabio, amén. Cristo, ¿verdad? Compara a estos hombres, amén, aleluya, con ¿verdad? Un hombre prudente. Debo decir que equivale a sabio, amén. Un hombre prudente equivale a sabio. A su nombre sea la gloria, amén. Y este edifica, pone su casa sobre la roca. Es interesante, ¿verdad?, contrastar la parábola que Jesús cierra la enseñanza, ¿verdad?, porque ofrece la perspectiva de dos casas semejantes edificadas sobre un terreno igual para ambas. Para hacer descansar la construcción sobre la roca, el hombre prudente tuvo que retirar toda la arena que la cubría hasta encontrar el cimiento seguro. Amén. O sea, hasta encontrar algo sólido, ¿verdad? Quitar, hasta entonces encontrar una base sólida, una base firme. Amén. Por lo tanto, hermano, la casa es figura de la vida personal. Amén. En este caso, la casa es figura de la vida personal. Amén. En este caso, del verdadero creyente, no del mero profesante. Amén, hermano. La roca es figura de quién. Todos saben, ¿verdad?, que es figura de Cristo, sobre quien descansa el edificio de la iglesia y el soporte firme, seguro y estable para cada creyente. La roca, que es Cristo, comunica también vida a cada una de las piedras que entran en contacto con él. Así lo enseña, ¿verdad?, el apóstol Pedro, donde dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, se edificados como casa espiritual. Amén. En otras palabras, la iglesia es un edificio, ¿verdad, hermanos queridos?, edificada por Cristo. Amén. Aleluya. Que une, ¿verdad?, a las piedras vivas, las une todas y forma entonces una casa espiritual para Dios. Amén. Mediante la presencia del Espíritu Santo. Las piedras tienen vida porque están vitalmente unidas a quien tiene vida en sí mismo y la comunica a los demás que están en él. Fuera de Cristo no hay ni seguridad ni estabilidad. Fuera de Cristo no hay ni seguridad ni tampoco hay estabilidad. Ahora, la primera característica de quien edifica su vida sobre la roca es la obediencia que se manifiesta en sus obras. Amén. Una segunda manifestación es la dependencia. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Quiero buscar aquí, ¿verdad?, Santiago capítulo número 2. Aleluya. Amén, amado. Ok. ¿Verdad?, para confirmar lo que hemos venido hablando, amado. Amén. Voy a repetir esto. Aleluya. Gloria a Dios. La primera característica de quien edifica su vida sobre la roca es la obediencia, ¿verdad?, que se manifiesta en sus obras, ¿verdad, hermano? Entonces, ahí vemos que por eso que Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad, amado? O sea, la fe sin obra, voy a recalco, hermano, no se olvide eso. Hay obras en Santiago, amén, aleluya, es que para siempre, ahí lo que está significa, hermanos queridos, amén, es que si hay fe sin obediencia, amén, Dios bendiga a Carlos y a Carmen, si no hay fe, amén, aleluya, si tiene fe pero no hay obediencia, pues entonces esa fe no existe, es una fe muerta, amén, amado, a su nombre sea la gloria. Ahora, en este caso, cuando hay obediencia, pues es una fe viva. Amén. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. No se le olvide eso. Y cuando dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí obras es obediencia. Amén, hermano. No es, voy a recalcar, como digo yo, no es que usted obra en el sentido de tratar de ayudar a aquel hermanito, darle una ofrenda a visitar al enfermo. No, no se trata de esas obras, se trata de obediencia. Amén. Ok. Una segunda manifestación es la dependencia. No se conforma con edificar superficialmente, busca el cimiento estable dependiendo de él para confiarle su vida. Y esta dependencia se expresa, entre otras formas, mediante la oración expresada en respeto reverente delante de Dios, a quien continuamente pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Es también un retenedor del mensaje sin reserva, desde una condición humilde que atiende a la instrucción y agradece la corrección. Este ha renunciado a todo para vivir a Cristo, como era la experiencia personal de Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Filipenses 3:8. Jamás confía en sus propias perfecciones porque se da cuenta que no las tiene. Es consciente de que no la haya alcanzado ni sea perfecto, sino que prosigue al blanco por ver si logra así hacer aquello para lo cual fue también asido por Cristo. Amén, amado. Su gran vez sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok. Por lo tanto, amado, cada avance que logra en su tarea de construcción lo atribuye a la gracia de Dios y afirma, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es un creyente comprometido, escarbando en la arena para separar todo cuanto sea del mundo que impida una completa comunión con el Señor. Este es su compromiso, no ya yo, sino Cristo en mí. Amén. Gálatas 2:20. Ok. El versículo número 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Ok, la vida del creyente es puesta a prueba. Y eso todos lo sabemos. Amén. La vida del creyente es puesta a prueba. No era una situación fácil de superar. Amén. No era una situación cómoda, ni tampoco era una situación fácil de superar. Jesús, ¿qué hizo? Bueno, la comparó con la aparición de ¿qué? De una lluvia tempestuosa. Con la aparición, ¿verdad?, de una lluvia tempestuosa que originó torrentes, ríos de aguas impetuosos. O sea, no era un aguacero que hace correr un reguero de agua, sino un caudal tormentoso que arrasa cuanto encuentra a su paso. A todo esto se une también el impacto del viento huracanado de la tormenta. Toda una conmoción, ¿verdad?, que se cierne contra aquella casa e impactada en ella. Hello, golpearon aquella casa. Pero tras la tormenta y el turbión violento, cuando las nubes desaparecieron y brilló el sol, cuando la suave brisa sustituyó al huracán, la casa permanecía en pie. Amén. Y no cayó. Tal vez en sus paredes quedaban las huellas de la tormenta. Es probable, ¿verdad?, que hubiera que hacer alguna reparación, ajustar alguna ventana, sujetar las puertas, dar pintura a las paredes, pero el edificio había aguantado la tempestad y seguía sirviendo de lugar de abrigo para sus moradores. Así también ocurre con las pruebas en la vida del cristiano. Tal vez se manifiesten con toda la furia de que es capaz Satanás cuando interviene, ¿verdad?, con toda su furia contra un creyente, como había sido el caso de Job. Las pruebas confluyen sobre el cristiano. Las pruebas confluyen sobre el cristiano. El embate del turbión desatado lo golpea con fuerza. Los torrentes de la dificultad y el viento de la angustia hacen ímpetu contra él. Pero al final de la prueba, cuando Dios interviene y las aguas embravecidas retornan a la calma y el viento impetuoso se convierte en una refrescante y acariciante brisa, la casa, que es el mismo, está en pie porque está firmemente anclada sobre la roca eterna que es Cristo. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Hablando obviamente del creyente. Ok. Ha entrado en la confrontación violenta, pero se mantiene en pie porque se sostiene en fe. Amén. Aleluya. Como viendo al invisible. Durante el tiempo terrenal, ante las adversidades y los presagios de tormentas en su vida, no tendrá temor de mal alguno, ¿verdad?, o de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Observa las pruebas con plena confianza. Amén. Hablando del creyente que está firme. Observa las pruebas con plena confianza, sabiendo que son transitorias y limitadas ante la gloriosa esperanza que aguarda. Cuando ve agitarse en torno a él el temporal desatado, confía en la estabilidad de la roca y hace suyas las palabras del salmista. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, versículos 5 al 7. Ahora, una proyección aún más allá en relación con la vida de quien edifica sobre la roca. La obra será examinada en el tribunal de Cristo. El prudente ve la estabilidad de una obra que, por haber sido edificada conforme a Dios y con recursos divinos, perdura en el tiempo y trasciende a la eternidad. Al final de su carrera, su casa, es decir, la realidad de su vida, está firme. Amén, hermano. Gloria en nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios.
Amén. Entonces, y yo pensando en esto, hermano, ok, yo voy a hacer un comentario, lo voy a hacer después. Vamos a seguir aquí. Ok, pero cualquiera, el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Aquí vemos que un contraste. Aquí aparece otro hombre que también edifica la casa. Hermano, edifica la casa. El terreno es idéntico para ambas, pero el edificador en este caso no se esfuerza en buscar el fundamento sólido de la roca. Simplemente se conforma con levantarla, apoyándola sobre la arena del suelo. Hello. Y esto es un simple oidor de la palabra. Jesús dice que oyó, pero no la llevó a la práctica. Alaba que Él es bueno. Por lo tanto, las enseñanzas pudieron haberle impactado profundamente y muchas de sus palabras habrían quedado perseverantes en su mente, pero en modo alguno descendieron al corazón, por lo tanto, no produjeron obras consecuentes con ella. Una situación que se repetía siglos después de Isaías, quien habló proféticamente denunciando una situación semejante. De la misma manera también Ezequiel. Son por ese solo hecho, ¿verdad?, desobedientes a Dios y contrarios a su voluntad. ¿Cristo qué hace? Bueno, establece una comparación para ese tipo de personas. Sin duda, muchos de los que escucharon sus palabras sentados en la ladera de la colina eran comparables a un edificador que establecía su casa sobre la arena. Se trataba de una persona apresurada y superficial. Una persona, amén, aleluya, apresurada, ¿verdad? Y superficial. Y es fácil imaginarlo viendo como el prudente se esmeraba y trabajaba arduamente retirando la arena que cubría la roca. Este se limitó a edificar sobre lo que estaba a la vista. Es un modo aparente de edificar. Su obra es aparente. Pudiera ser incluso grandiosa, pero no tiene consistencia alguna. Es mera apariencia, como Pablo recordaría a Timoteo. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amén. Ahora, ¿qué pasó con este que fue insensato? El verso 27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Ve, hermano? Por lo tanto, la prueba de la edificación sobre la arena es idéntica a la anterior, la misma forma y con la misma intensidad. Sin embargo, hay una diferencia en el texto griego en relación con el verbo que expresa la idea de dar el turbión con ímpetu contra la casa. En el primer caso, ¿verdad? En el primer caso fue una embestida que fracasa. En este segundo es una embestida que triunfa. Amén, amado. Amén. En el primer caso, la embestida fracasa. En este segundo caso, la embestida triunfa. O sea, el resultado es grave. Después de la prueba, solo quedan los restos de la edificación esparcidos sobre la arena. El Señor dice, conforme a lo que Mateo recoge, que su caída fue grande. O sea, se apoyó en la inconsistencia de la arena y no pudo resistir la adversidad. El eco de las palabras de Bildad resuena en el pasaje. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Job capítulo 8, verso 15. Es la ruina del mero profesante. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. Quien edificó sobre la arena pone de manifiesto la vida que discurre sobre una mera apariencia de espiritualidad. Su obra reviste grandiosidad, pero es mera apariencia. Quien vive de este modo puede trabajar en la obra del Señor, pero su objetivo es su gloria personal. Este es quien desea recibir las bendiciones de Dios, pero rechaza el compromiso con Dios. Ve, hermano, lo que estamos hablando de él también. Es quien desea recibir las bendiciones de Dios, pero rechaza el compromiso con Dios. Pone a un lado la cruz de Cristo, su ejemplo, y se apoya nuestra vida. Esa es la pregunta, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Qué pasa? El comentario que iba a hacer ahorita es que, mire, hay veces que yo últimamente estoy que la gente a mí yo hablo y no me entiende. Me malinterpreta. Y yo digo pues que el mal está en mí porque son mucha gente que no me entiende. Pero mire, hermano, yo a veces veo a los hermanitos, ¿verdad? En la experiencia que yo he tenido en todo este tiempo, ¿verdad? Como cristiano, aleluya, ¿verdad? Donde cuando digo experiencia me refiero a mí que muchas veces, ¿verdad? Pues pasan por una situación
una situación, ¿verdad? Que para mí, ¿verdad? Pues una situación que yo podré, ¿verdad? Pues yo entiendo que pudiera con el Señor, ¿verdad? Pues sobreponerme a ella o sobrepasarla. ¿Ve? Entonces yo entiendo, amado, que como la fuerza no viene de mí, hermano, pues entonces, si esa misma situación se le apareciera a algún hermanito, pues yo entiendo que él también puede hacerlo, a mí, amado, apoyado en el Señor. Si yo me apoyo en el Señor y pude, pues entonces él también, apoyando al Señor, también puede. ¿Por qué? Porque no viene la fuerza de mí, sino que vienen, aleluya, de parte del Señor. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya. Ve, amado. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que la situación es sencilla. Ve, por ejemplo, pues un ejemplo, pues no tengo compra. Entonces, si yo no tengo compra, pues yo me quedo tranquilo. Ve, pero hay hermanitos que no tienen compra y esa situación, pues con que los saca, hermano, los saca, ¿verdad? Los pone ansiosos, los desequilibra, ve, hermano. Entonces, y uno dice, pues, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué tan grande preocupación? Como estamos enseñados también, ¿verdad? En capítulo 6, que Jesús mismo enseñaba, ¿verdad? De que, ¿por qué preocuparte de qué de comer, qué de vestir, hermano? Porque el Señor sabe, tenemos necesidad de todas estas cosas. En fin, amado. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo, hermano, que, ¿verdad? Pues, en ese sentido, cuando veo a la persona así, yo trato de animarle a que se dé cuenta que no es más grande que eso. Vea, que se dé cuenta de que por eso no tiene que preocuparse. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va siempre, ¿verdad?, a suplir diariamente lo necesario para sus hijos. A su nombre sea la gloria. Esa es promesa de Dios, amado, ¿verdad? Y además Dios, el que nos creó, amén, no nos creó, ¿verdad?, para dejarnos entonces a la suerte, ¿no, hermano? Él sustenta toda su creación. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, mi amado. Entonces, lo que para mí, voy a recalco, no es que para mí sea una pruebita y entonces, y para aquel no. O sea, aquí nosotros, si nos apoyamos en el Señor, no podemos utilizar los epítetos que usamos nosotros. Bueno, lo para que para ti eso no es una prueba fuerte, pero para aquel sí. Bueno, pero es que no todo el mundo es igual. Bueno, seguramente no todo el mundo es igual. ¿Por qué? Porque unos se apoyan en Dios y otros no. ¿Ve? Esa es la que hace la diferencia. Fíjate, amado. Pero si ambos nos apoyamos en Dios, Dios nos da victoria. Todos los profetas, por ejemplo, se apoyaron en Dios, Dios les da la victoria. Fíjate. Los apóstoles lo mismo. Cristo lo mismo, la enseñanza. Amén, la enseñanza viva. Se apoyó en el Padre y le dio la victoria. A su nombre sea la gloria, ¿ve, amado? Entonces nosotros entendemos, amén, que si nos apoyamos en Él, pues entonces Él nos da la victoria, independientemente de hacer la situación. Y aquí está claro, era el mismo terreno, las dos simientes, el mismo terreno, la misma situación. ¿Ve? Sopla viento, ¿ve? Bien las aguas, lo mismo. ¿Ve, hermano? Lo que pasa es que la diferencia estaba en que uno fue prudente y edificó sobre la roca y el otro fue que el otro fue insensato y edificó sobre la arena. ¿Ve, hermano? Cristo es que es la roca inconmovible de los siglos. Si uno edifica ahí, ¿verdad? Esa es la base. Pues entonces va a estar firme en él. ¿Ve, hermano? Pero si entonces edifica en una base, aleluya, que no sea Cristo, pues entonces lamentablemente va a ser grande la ruina. Entonces, ¿dónde está la situación? En que aquel no aguantó el viento y este sí, porque este es más fuerte que este. No, simplemente que este fue prudente y este fue insensato. A su nombre sea la gloria. Amén. El chat ya empezó a dañarse. Ok, seguimos. Déjame yo escribir aquí algo aquí yo mismo. Déjame escribir yo aquí un amén yo mismo aquí. Yo mismo hay un amén ahí. Ok. Ok, amado. Entonces, aleluya. Ahora vamos a ver el versículo 28 y 29 que nos habla de la conclusión del sermón. Amén. El 28 y 29 que nos habla de la conclusión del sermón del monte, donde dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús. Ok, escuche bien ahora. Los oyentes quedaron admirados de las palabras que Jesús había pronunciado. Seguramente con la admiración hubo también mucha atención durante el tiempo del discurso. El Señor había abordado asuntos delicados. Había confrontado a la gente con los maestros de entonces y había puesto al descubierto sus fracasos espirituales, la incorrección de su enseñanza, amén, y la hipocresía de sus vidas. El sermón llegó a su fin.
Hello, aleluya. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas palabras, al concluir, amén, se quedaron admirados de su doctrina. La admiración se produjo cuando Jesús terminó de hablar. Nunca nadie de ellos había oído enseñanzas semejantes. Ninguno de los presentes había sido instruido así. La admiración por las palabras de Jesús no significa aceptación de ellas. Alaba. La admiración, repito, hello, por las palabras de Jesús no significa aceptación de ellas. Es muy posible y hasta frecuente que la gente admire la buena predicación y sin embargo permanezca en su ignorancia e incredulidad. Quedan atónitos, pero no santificados. Amén. Quedan atónitos. Y eso es lo que hemos venido diciendo. Por lo tanto, hermanos, que aleluya, amén. No es. Aquí lo importante es que usted se admire. Voy y recalco, wow, terrible. No, eso aquí no es lo importante. Lo importante, ni tampoco usted se quede atónito, ni estupefacto. Aquí, aleluya, lo importante, hermanos, que aleluya, es que usted sea santificado. ¿A través de qué? De la palabra. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, ¿por qué, amado? Porque era un auditorio admirado, tal vez persuadido, pero no convertido. Ahí que está el problema. ¿De qué valió? Un auditorio admirado, tal vez persuadido, pero no convertido. Amén. Entonces el 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra cosa, hermano, otra cosa. Dice que nunca ninguno de ellos, ¿verdad? O sea, ellos habían sido, los presentes habían sido instruidos de esa manera. Y esto mismo pasa muchas veces, ¿verdad? Con lo que nosotros le hablamos a la gente de la que Dios nos da, porque esto no es de nosotros, hermano, esto es de Dios. ¿Qué pasa? Que entonces cuando usted le habla estas cosas que Dios le está dando a uno, la gente pues se maravilla, se admira, quedan atónitos. ¿Qué más puedo decir? Bueno, wow. ¿Pero por qué? Pero otro, por otro lado, y hasta quizás se maravillen. Y queden atónitos. Y quizás también hasta se cree cierto grado de desconfianza. Bueno, pues este hermano está seguro de lo que está diciendo él. Porque es que todo el mundo ha dicho que esto es así. Y este hermano está enseñando esto que es asado. Tú sabes, y todas las iglesias, desde que yo me convertí, siempre se ha dicho esto. Y ahora este hermano sale con esta otra cosa. Dice que esto lo que significa es esto. Pero ¿cómo es eso? Entonces quedan atónitos. Por eso yo siempre exhorto a los hermanitos, estudia usted, hermanos queridos. No pretenda depender de lo que le enseña la iglesia. Usted busque buena fuente, alaba que él es bueno, y sobre todo busque libros, hermanos, que le ayuden, que vayan directamente a la palabra y que le enseñen lo que realmente, amén, aleluya, ¿verdad? Significa lo que dice la Biblia, que le ayude a entender la palabra. Amén, amado. Que usted vea que usted crece, que usted madura, que usted, hermanos queridos, aleluya, amén, en el nombre del Señor. Cuando usted mismo va a sentir el cambio que hace la palabra en usted. ¿Por qué digo esto? Porque si la iglesia en este tiempo, hermanos, realmente se dedicara, amén, a lo que dijo Cristo, a ser discípulo, pues entonces está bien, pero eso es lo menos que están haciendo. Está trabajando para ella misma. Esto no le preocupa, amado, ¿verdad? Llevarte a ti al Señor. Y como único tú vas al Señor es conociendo la palabra. ¿Ves? Entonces, tristemente, no puedo recomendarte a la iglesia para eso. Tengo que decirte que tú mismo escapes por tu vida, que tú mismo, amén, te busque buenos libros, te busque, amén, aleluya. Bueno, acuérdate, no compres de esos libros que si la obra de aquel o que, no, que te vaya aquí a la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces uno busca un libro que es la opinión del autor en cuanto a cierta materia, ¿verdad? a cierto libro, cierto capítulo, amén, de la escritura. Búscate uno que te lleve a ir paso a paso lo que diga la palabra, amén, amado, para que usted pueda aprender. Bueno, que es para siempre, amado, gloria a Dios. Y yo estoy seguro, amado, amén, que va a sentir, amén, ese poder de la palabra penetrando en su espíritu. Bendecido sea el nombre de su, amén, gloria a Dios. Así que, amado,
porque les enseñaba, el versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El versículo concluye, ¿verdad?, con una cláusula de comparación entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas. Jesús impactaba a la gente porque enseñaba con poder. Llamado, les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora mi pregunta es, amén, y yo aprendí esto, hermano, lo aprendí aquí. Mire, dice que Jesús impactaba a la gente porque enseñaba con poder. ¿Ve, hermano? Entonces, yo trato de trasladarme esa escena, amén, y contarme dentro de todas aquellas personas que estaban ahí escuchando a Cristo hablar de estas palabras. Entonces, ¿dónde residía el poder, hermano? Porque dice que Cristo le impactaba porque enseñaba con poder. ¿Dónde estaba esa autoridad de Cristo, hermano? Alaba que él es bueno. ¿Alguien me puede escribir, alguien que sea un comentario, alguna opinión en cuanto a esto que estoy diciendo? ¿Dónde usted entiende, hermano, que radicaba ese poder de Cristo? Amén. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Hello. Dice que Jesús impactaba a la gente porque enseñaba con poder. Alaba. Dígame cualquier cosita ahí, hermano, rapidito. ¿Ah? ¿Dónde usted cree que residía esa autoridad, ese poder de la enseñanza de Cristo? Hello. ¿Se dañó el chat o no? ¿Se frizó? Ok, hermano. Esa autoridad, amado, aleluya, residía en las mismas palabras del maestro. No eran las lenguas de Cristo. No era ahí en ese contexto. Cristo no estaba echando fuera un demonio. Es más, en toda esta enseñanza, en todo este sermón, amén, aleluya, ahí ni hay reprensión de demonios, ahí no hay un milagro, ahí no hay una sanidad. Hello, ahí no se levantó un paralítico. Hello. ¿Sí, bien, amado? Ni Cristo, ni había nadie, Cristo no estaba danzando, ando pata en el piso, no vio un ángel, no había chequina. ¿Qué más? Hermano, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Ve? Pues entonces la autoridad de él residía en la palabra. ¿Ve, hermano? Les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Ve? Y no como los escribas. Entonces, yo me he dado cuenta, hermanos queridos, aleluya, que ahí es que radica el poder, en la palabra. Cuando usted habla esta palabra, esa palabra, hermanos queridos, aleluya, amén, es poderosa y va a impactar a aquel que la escucha. No quiere decir, recalco, no quiere decir, hermano, que porque lo impacte, me dijo ahorita, que porque lo impacte, hello, aleluya, vaya a ser que esa persona vaya a aceptarla. No mezcle, predica la palabra y como es poderosa se convierte. No mezcle eso, que es poderoso, usted la predica con autoridad y no se convierten. ¿Ve? Pero les impacta, quedan atónitos, se admiran. ¿Qué es esto? ¿Dónde este hombre sacó eso? Alaba, eso lo saqué del cielo. Me lo dio Dios en su gracia y su misericordia. Hermano, porque mío no es. ¿Ve? Yo no puedo hablar así. Amén, amado. Por lo tanto, usted sabe que cuando Dios mismo le habla a usted, en alguna experiencia usted ha tenido con el Señor, usted dice, verdaderamente que Dios es tremendo, el Señor es terrible. Como Dios hace, ¿verdad? Como Dios habla. Entonces Dios te trae una enseñanza y dice, guau, pero es que el Señor, ¿verdad? Cogía a uno y lo educa, lo enseña. ¿Ve? Como me dijo a mí una vez, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Yo pidiéndole un vehículo para transportarme. Entonces, y me estaba transportando un vehículo para que yo quería uno mío. O sea, yo lo que quería era un vehículo para mí. Realmente no quería transportarme, yo quería un vehículo para mí. Lo cual estaba pidiendo mal a Dios, estaba diciendo, Señor, dame un vehículo para transportarme. Hello. Señor, yo necesito transportación. Mire cómo es que yo es terrible, yo necesito transportación. Entonces, dame un vehículo, o dame un carro, decimos nosotros. Entonces Dios me habla y me dijo, pero acá, ¿qué tú quieres?
un vehículo o transportación. ¿Ah? Si uno se puede analizar, porque Dios puede pensar a uno, pero se supone que si quiero un carro es para transportarme, no es para, ¿verdad? Estacionado ahí, es para transportarme. Pero Dios no me está diciendo eso. Como Dios es más sabio que yo y tiene más sabiduría que yo, pues me está diciendo, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Un vehículo o transportación? Entonces me puse a pensar. Y cuando vine a ver, porque si es transportación, tú estás transportando, porque tú quieres un vehículo. Alaba. Lo que pasa es que yo lo que quería era un vehículo para mí mío. ¿Me fija? Ahora mi mente lo definía como transportación y yo lo que quería un vehículo para mí. ¿Por qué? Porque la transportación Dios me la estaba supliendo. Yo tenía un vehículo que no era mío, pero me estaba transportando. ¿Me sigue? Entonces, esas cositas así, que es la primera en la mente, esas cositas así son las que Dios hace con uno que dice, wow. ¿Ves? Y ahí no fue que entró un viento recio donde yo estaba y yo caí en un éxtasis y me fui así como Daniel y como Juan allá en la isla de Pasmo, quedé como muerto, ¿no, hermano? Pero esas palabras, amén, como Dios habla, impactan a uno porque están llenas de sabiduría, hermano. Amén. Y esta palabra de Dios, aleluya, es poderosa precisamente por eso. Porque esto va más allá de la sabiduría de nosotros los hombres. Esta palabra nos escudriña. Esta palabra nos conoce. Hello, esta palabra va directito donde está la verdadera necesidad. Hermano. Entonces, mientras los fariseos escriben, enseñaban otra cosa. Motivados por otro, ¿verdad? Por otros objetivos personales. Cristo entonces enseña la realidad a ellos. Esto es lo que hay. Entonces se impactan. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por lo tanto, amado, no había comparación posible con la forma de enseñanza a que estaban acostumbrados. Ve, amado. Los escribas eran maestros tradicionales cuyas enseñanzas se concretaban en explicar una y otra vez las mismas cosas sobre la ley, sin la aplicación espiritual que Jesús hizo para la vida de las personas. Ahí es que está. O sea, es una enseñanza coja. ¿Ve, hermano? Es una enseñanza coja. ¿Ve? Entonces, ahí es que está el asunto. Muchas veces Cristo procuraba que predicar tras la enseñanza, hello, y la aplicaba. ¿Cómo la aplicaba? Bueno, pues, si la justicia de vosotros no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entra en el reino de los cielos. Ya está. ¿Me fija? Todo árbol que no buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, ya con eso nada más, uno tiene que aplicársela. Si no se la aplica, ya usted sabe lo que va a pasar. Las consecuencias, no hay fruto, echado al fuego. Entonces, como nadie quiere ser echado al fuego, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que aplicarse la palabra. ¿Me fija, amado? O sea que Cristo le hablaba del cielo, del infierno, hablaba del mismo y de Satanás. Hello, hermano. Para que la gente tenga que todo ahí a la mano. Aleluya. Y escoja o rechace. Hermano, a su nombre sea la gloria. Por lo tanto, vemos que mientras que los escribas hablaban sobre la ley, Jesús hablaba como el autor de la ley y juez capaz para dictar sentencia, contra el quebrantamiento, no de la letra, sino del espíritu de la ley. Alaba, no de la letra, sino del espíritu de la ley. El Señor establecía, ¿por qué digo el espíritu de la ley? Porque el espíritu, amado, es el que da vida. Pues entonces la letra está ahí muerta. La letra está muerta. Eso, por ejemplo, aquí está escrito, esta es la ley de Dios. Hermano, esta es la letra. Pero el espíritu de esta ley es cuando yo entonces la ejecuto. Hermano, ¿se fija? Ahí está la ley, está plasmada ahí. Pero si yo no la ejecuto, si la desobedezco, pues entonces el espíritu de la ley, aleluya, que es lo que se supone que me lleve a mí a qué, a ponerla por obra, pues entonces, lamentablemente, ahí es que hay problemas. Hermano, hay una sentencia, ¿verdad?, contra mí. ¿Por qué? Pues estoy quebrantando el espíritu de la ley. Lo que la ley establece como código de conducta, ¿verdad?, para mí. Amén. Cómo debo caminar, cómo debo comportarme y cuál es la voluntad de Dios. Amén, amado.
Por lo tanto, hermanos queridos, el Señor establecía mandamientos a lo largo de esa enseñanza con la autoridad que como Dios tenía. La exposición bíblica del maestro en la iglesia, oiga esto, la exposición bíblica del maestro en la iglesia debe estar revestida de autoridad. Esta autoridad no procede del que enseña, sino de la enseñanza que está firmemente establecida, ahí está, en la palabra de Dios. Hermano, fíjate, no es que yo aquí venga, o recalco, hermano, y entonces yo, usted ve a mí que me quiero salir de la silla. No, hermano, tranquilito, suave, con decir la Biblia nada más, la palabra, lo que dice ahí, obviamente no es tampoco yo un chuletón. ¿Entiendes? El Espíritu Santo tiene que operar a través de mí. Pero acuérdate que esa autoridad no procede, ¿verdad?, de mí que enseño o del que enseña, sea quien sea, sino de la enseñanza que está firmemente establecida en la palabra de Dios. El apóstol Pedro enseñó a enseñar de esta manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. No hay un ministerio de poder más que cuando todo, aleluya. Escuche esto, hermano. No hay un ministerio de poder más que cuando todo cuanto se enseña descansa y se sustenta en la palabra. ¿Ve, hermano? El poder procede de Dios mismo. Por tanto, el maestro que desea producir transformaciones en las vidas de quienes le escuchen debe limitarse a dar lo único que Dios bendice, que es su palabra. Hello. El poder procede de Dios mismo. Por tanto, el maestro que desea producir transformaciones en las vidas de quienes le escuchen debe limitarse a dar lo único que Dios bendice, que es su palabra. Ninguna palabra humana está revestida de poder. Sin embargo, la escritura es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Esa es, amén, aleluya, la razón por la que Pablo coloca bajo juramento a Timoteo, exhortándole solamente a enseñar solo la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra. Segunda de Timoteo 4:1 y 2. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de nuestra amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué, amado? Ahora, rápidamente, ¿verdad?, vamos a entrar entonces a las evidencias del rey, el poder del rey. Amén. Poder sobre la contaminación. Aleluya. Vamos a entrar ya entonces en el capítulo número 8. A su nombre sea la gloria. Rapidito, hermano. Pero a modo de introducción, ¿verdad? A modo de introducción, vamos a traer la introducción. Entonces mañana entramos de lleno en el capítulo número 8, ¿verdad? Ese es el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Dijeron: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Pero como ya el tiempo ha avanzado un poco, ¿verdad?, y no quiero entrarle tarde a Juan como ayer, pues entonces voy a leer la introducción aquí. Amén, aleluya, el capítulo 8, el poder y la autoridad del rey. El poder y la autoridad del rey. Mire, hermano, desde ya, anticipadamente, yo le invito, cuando vayamos a tocar el capítulo 13, las parábolas, esa usted no se lo puede perder. Pues yo sé que vamos a aprender mucho ahí, hermano. Amén. El significado real de las parábolas no se lo puede perder. Y tampoco Mateo 24 y 25. Amén, hermano. Hay mucho error, amén, interpretativo en esos capítulos. Su nombre sea la gloria. Y quiero que usted, hermanos, querido, aleluya, amén, los aprenda así como yo los aprendí de parte de Dios. Amén, hermano. Así que la introducción en cuanto al capítulo 8 dice: el poder y la autoridad del rey. Amén. Jesús había comenzado su ministerio predicando el evangelio del reino, proclamando que Dios había que visitar a su pueblo y que en él
el reino se había acercado. La gente se admiraban, ¿verdad?, de su doctrina. Nadie había enseñado jamás con la autoridad con que él lo hacía. Las multitudes estaban impactadas con su forma y sus palabras. Juan el Bautista había dicho a sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En alguna medida, Juan había señalado a sus discípulos que Jesús era el Mesías. La gente, ¿qué hacían? Comenzaban a considerarlo de esta manera. Incluso los principales líderes de la nación, entre los que había maestros tan destacados como Nicodemo, estaban observándole y reflexionaban sobre quién era realmente Jesús. Junto con el ministerio evangelístico, Mateo hizo constar antes que, además de proclamar el evangelio, Jesús recorría Galilea curando toda clase de enfermedades. Los profetas habían anunciado que el Mesías haría determinados prodigios, obras sobrenaturales que pondrían de manifiesto que era el enviado de Dios. El evangelista Mateo introduce en el reino de su, el relato de su evangelio, señales evidentes de la mesianidad del rey. El Señor es presentado en estos dos capítulos como el admirable taumaturgo, hacedor de prodigios que ponían de manifiesto su poder y su condición. Jesús era el Mesías enviado. Por tanto, los lectores del Evangelio, según Mateo, tenían que tener en el relato sobre Jesús manifestaciones que evidenciasen que realmente él era el rey. Mateo hace aquí una selección de qué, aleluya, de manifestaciones de poder en sanidades y operaciones contra demonios que poseían personas. De las curaciones que hacía, presenta aquí algunos ejemplos como el de un leproso a quien demanda silencio sobre la sanidad recibida, como haría en muchas otras ocasiones. Algunas de esas sanidades fueron obradas por Jesús sin la presencia de las multitudes que le seguían, tan solo delante de sus 12 discípulos. Otras, en cambio, fueron obradas delante de muchos testigos. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Le bendiga, hermana Susi, amén. Para ti, para el cielo. Amén, gloria a Dios, para adelante. Se hace necesario aquí, a modo de introducción general para todos los milagros que se detallan en este y en los restantes 3 evangelios, considerar algunos aspectos en relación con los milagros. Tenían en cuenta las limitaciones propias de un comentario que no es un tratado de cristología, aunque la comprende. La actividad pública de Cristo se centró en 2 aspectos principales: hacer y enseñar. Amén, repito, la actividad pública de Cristo se centró en 2 aspectos principales, que era hacer y enseñar. A la primera corresponden los milagros y operaciones sobrenaturales, y a la segunda toda la enseñanza durante su ministerio. Las acciones sobrenaturales de Jesús son designadas con 3 términos: prodigio, señales y maravillas. Repito, hermanos queridos, aleluya, gloria a Dios. Las acciones sobrenaturales de Jesucristo son designadas, ¿verdad?, con 3 términos: prodigio, señales y maravilla. Todos ellos representan actividades sobrenaturales cuya expresión genérica es la de milagros. Amén. Estas manifestaciones de poder producen para los creyentes admiración, porque rompen el curso natural de las cosas, pero para el incrédulo genera habitualmente rechazo por lo incomprensibles que resultan para la mente humana. En los milagros de Jesús se distinguen 3 aspectos. Mira, hermano, y esto es tremendo. Si no creen por la palabra, creen por los milagros. Y aquí lo que dice es que pues, la gente lo que hace es que lo rechaza. Pues para ellos es algo incomprensible. Mire qué tremendo, hermano, que de hecho ese texto de que no creen por la palabra, creen por eso yo nunca lo he visto en la Biblia. Si alguno de ustedes lo encuentra, por favor me llame y me lo da para yo, porque nunca lo he buscado y nunca lo he encontrado. Si no creen a la palabra, creen por los milagros. Eso yo nunca lo he... Alaba. Hello. Repito. Estas manifestaciones de poder producen para los creyentes admiración. Amén. Porque rompen el curso natural de las cosas. Pero para el incrédulo genera habitualmente rechazo por lo incomprensibles que resultan para la mente humana. En los milagros de Jesús se distinguen 3 aspectos. Son portentos, porque son extraordinarios. Son potencia, porque son sobrenaturales. Son señales, porque orientan las acciones hacia la demostración de algo, concretamente de la mesianidad de Jesús. Por esta causa, el apóstol Pedro, en su discurso con motivo del descenso del Espíritu Santo, dijo a sus compatriotas:
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Si bien los milagros de Cristo son maravillas admirables del poder de Dios, no dejan de ser también señales que revelan la condición de Jesús y que hacen posible que las gentes y especialmente los discípulos lo reconozcan como el Mesías e Hijo de Dios para que crean en él, como apunta el evangelista Juan. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero estas cosas han escrito, amén, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos los milagros, hermano, todos los milagros, amén, aleluya, y especialmente las acciones liberadoras del poder de Satanás y sus demonios, tienen como objetivo expresar de forma inequívoca la llegada del reino de Dios a los hombres. Mas si por el poder de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. O como recoge Mateo. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Es evidente que reino y milagros son inseparables y que los segundos son manifestación de la realidad del primero, en el sentido de ser que una realidad operante y no solo una palabra y una promesa. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, Jesús remitió a muchos de quienes le preguntaban quién era realmente la evidencia de sus milagros. Entre otros fue Juan el Bautista, quien recibió una respuesta de esta índole cuando envió a Jesús a sus discípulos para preguntarle: id y hacer saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. La pregunta que Juan hizo a Jesús fue si él era el que había de venir, título mesiánico. La respuesta de Cristo fue una síntesis de los textos proféticos que anunciaban al Mesías y la salvación de Dios por él y en él mediante las señales que haría constituían, amén, aleluya, de una misma realidad. Es evidente que la historicidad de los evangelios pone de manifiesto, amén, aleluya, la realidad de los milagros de Jesús, acciones asombrosas que asombraron a la gente de su tiempo e impactan aún en el tiempo actual a los lectores de esos relatos. Los tipos de milagros de Jesús pueden agruparse en tres niveles: arrojar demonios, curar enfermedades y actuar sobre la naturaleza. Los milagros en relación con Cristo, según el sujeto que los ejecuta, son los que Dios hace con Jesús, tales como la concepción virginal y la resurrección. Los que Dios hace en Jesús en multitud de sanidades, expulsiones de demonios, amén, resurrecciones de muertos y actuaciones sobre la naturaleza. En los milagros que Jesús hizo, debe tenerse en cuenta que sus acciones sobrenaturales derivan de su propia potencia personal. No cabe duda que los milagros de Jesús trascienden a su tiempo histórico y siguen en la iglesia, especialmente los tiempos de fundación y primera extensión universal del evangelio. Los milagros en el tiempo actual, aleluya, evidencian que la persona de Jesús sigue teniendo poder en el orden físico y en el orden espiritual. Repito, los milagros en el tiempo actual evidencian que la persona de Jesús sigue, amén, tienen poder en el orden físico y en el orden natural. Eso es lo admirable de Jesucristo, ya que en él y por él toda, amén, aleluya, toda persona tiene los recursos de poder necesarios para recuperarse, regenerarse, levantarse de su estado de perdición y superar su historia anterior con seguridad de una victoria permanente en él. Jesús amén, Jesús puede restaurar hoy a toda persona que acuda a él por fe, hacia su culminación suprema, ser hijos de Dios y próximos, amén, aleluya, o prójimos de sus hermanos. Los pueden hacer hijos de Dios porque Él es el Hijo. Los puede hacer prójimos de sus hermanos porque en la encarnación se hizo nuestro hermano y compañero de cada hombre. Es necesario concluir este párrafo afirmando que los milagros, que no son una suspensión de las leyes de la naturaleza o la transformación sobrenatural de las mismas, sino la acción divina para expresar su voluntad y extender su gracia al hombre. Dios expresando su voluntad y extendiendo la gracia al hombre. Amén.